Buenas tardes compañeros, a continuación hablaremos sobre la señalización celular y yo empezaré por su definición. La señalización celular pues es el proceso por el que la célula responde a sustancias del exterior de la célula mediante moléculas de señalización que están en la superficie de la célula o dentro de ella. La mayoría de las moléculas que participan en la señalización celular son sustancias químicas como hormonas, neurotransmisores y factores de crecimiento que se unen por medio de proteínas específicas llamadas receptores, lo cual les podemos decir que son moléculas de señalización. Sobre la célula o dentro de ella, las señales pasan de una molécula a otra en el interior de la célula, lo que produce una respuesta celular específica como multiplicación o destrucción celular. La señalización celular pues es importante para el crecimiento y el funcionamiento celular normal. Las células que tienen moléculas de señalización celular anormales a veces se vuelven células cancerosas y a esto también se le puede llamar transducción de señal. Perdón. Pues para continuar, pues las células generalmente se comunican entre sí mediante señales químicas, como ya lo había mencionado. Estas señales químicas, que son proteínas u otras moléculas producidas por una célula emisora, con frecuencia son secretadas por la célula y liberadas en un espacio extracelular. Ahí pues pueden flotar hacia las células vecinas como mensajes en una botella, ¿verdad? No todas las células pueden oír un mensaje químico específico para detectar una señal. Esto es pues para hacer una célula diana. La célula debe tener el receptor adecuado para esa señal. Cuando una molécula señalizadora se une a su receptor, altera la forma o actividad del receptor, lo que desencadena un cambio dentro de la célula. Debido a que pues funcionan uniéndose a receptores específicos, estas moléculas señalizadoras se conocen como ligandos, un término general para las moléculas que se unen de manera específica a otras moléculas. El mensaje que lleva el ligando con frecuencia pasa a través de una cadena de mensajeros químicos dentro de la célula y conduce finalmente a un cambio en la misma, como una modificación en la actividad de un gen o incluso la inducción de todo un proceso como la división celular. Pues así la señal intercelular entre células se convierte en una señal intercelular dentro de la célula que dispara una respuesta. La señalización intercelular implica la transmisión de una señal de una célula emisora a una receptora. Sin embargo, no todas las células emisoras y receptoras son vecinas cercanas, ni todos los pares de células que intercambian señal lo hacen del mismo modo. Existen 4 categorías básicas de señalización química en los organismos multicelulares, las cuales son la señalización paracrina, autocrina, endocrina y por contacto directo. La principal diferencia entre las distintas categorías es la distancia que viaja la señal a través de organismos para alcanzar a su célula diana. En la señalización paracrina, con frecuencia las células que están cerca unas de otras se comunican mediante la liberación de mensajeros químicos, que sería pues los ligandos que pueden difundirse a través del espacio entre las células. Este tipo de señalización en el que las células se comunican a corta distancia se conoce como señalización paracrina. Esta señalización le permite a las células coordinar sus actividades de manera local con sus vecinas. Aunque se usan en muchos contextos y tejidos, las señales paracrinas son especialmente importantes dentro del desarrollo, cuando permiten que un grupo de células le diga a un conjunto vecino qué identidad celular deben adoptar. Un ejemplo sería pues el desarrollo de la médula espinal. Un ejemplo único de señalización paracrina es la señalización sináptica, mediante la cual las células nerviosas transmiten señales. Este proceso se llama así debido a la sinapsis, la unión entre dos neuronas donde ocurre la transmisión de señales. Cuando la neurona emisora dispara un impulso eléctrico, se mueve rápidamente a través de la célula a lo largo de una extensión similar a una fibra llamada axón.
Cuando el impulso llega a la sinapsis, pues provoca la liberación de ligandos conocidos como neurotransmisores, los cuales cruzan con rapidez pues la pequeña brecha que hay entre las neuronas, ¿verdad? Cuando los neurotransmisores llegan a las células receptoras, se unen a receptores y producen un cambio químico dentro de ella. Pues con frecuencia la apertura de los canales iónicos y el cambio en el potencial eléctrico a lo largo de la membrana. Les dejaré unos ejemplos también para que los puedan ver. También los neurotransmisores pues liberados en la sinapsis química son degradados rápidamente o reabsorbidos por la célula emisora, lo que reinicia el sistema de forma que la sinapsis esté preparada para responder con rapidez la siguiente señal, ¿verdad? En la señalización autocrina, pues esta la célula se manda señales a sí misma a liberar un ligando que se une a un receptor en su propia superficie o según el tipo de señal a receptores dentro de la célula. Pues esto puede parecer algo extraño para una célula, pero la señalización autocrina juega un papel importante en muchos procesos. Por ejemplo, podemos decir que la señalización autocrina pues, es importante durante el desarrollo, ya que ayuda a que las células tomen y refuercen su identidad correcta. También estaba viendo que desde un punto de vista médico, pues la señalización autocrina es importante en el cáncer y se piensa que tiene una función esencial en la metastasis, que es la disminución del cáncer desde su sitio de origen hacia otras partes del cuerpo. En muchos casos, una señal que puede tener tantos efectos autocrinos como paracrinos al unirse a la propia célula emisora y otras células semejantes en el área. La señalización endocrina, pues cuando las células necesitan transmitir señales a través de largas distancias, a menudo usan el sistema circulatorio como red de distribución para los mensajes que envían. En la señalización endocrina, a la larga distancia, las señales se producen por las células especializadas y liberadas en el torrente sanguíneo, que las lleva hasta una célula llena en partes distintas del cuerpo. Las señales que se producen en una parte del cuerpo y viajan por medio de la circulación hasta alcanzar objetivos lejanos se llaman hormonas. En los humanos, pues las glándulas endocrinas que liberan las hormonas incluyen la tiroides, el hipotálamo y la pituitaria, así como los gonadas, que son testículos y ovarios, y el páncreas. Pues cada glándula endocrina libera uno o más tipos de hormonas, muchos de los cuales son reguladores maestros del desarrollo y la fisiología, ¿verdad? Podemos dar un ejemplo que en la glándula pituitaria libera hormona de crecimiento, GH, la cual promueve el crecimiento especialmente del esqueleto y el cartílago, como la mayoría de las hormonas de la GH, ¿verdad? La GH afecta muchos tipos diferentes de células en el cuerpo y sin embargo las células del cartílago proporcionan un ejemplo de cómo funciona la GH. Se une a receptores en la superficie de estas células y las impulsa a dividirse. También podemos decir que las uniones en hendidura en animales y los plasmodesemos en las plantas son canales pequeños que interconectan células vecinas de manera directa. Estos canales llenos de agua permiten que las pequeñas moléculas señalizadoras llamadas medidores intercelulares se difundan entre dos células. Las moléculas pequeñas como los iones pueden moverse entre las células, pero las moléculas grandes como las proteínas y el ADN no caben por los canales sin ayuda especial. También la transferencia de moléculas señalizadoras comunica el estado actual de una célula a sus vecinas. Esto permite que un grupo de células coordine su respuesta a una señal que solo fue recibida por una de ellas. En las plantas hay plasmodesemos entre casi todas las células, lo que convierte a la planta en una red gigantesca. Otra forma de señalización directa, dos células se pueden unir entre ellas porque tienen proteínas complementarias a sus superficies. Cuando las células se unen, la interacción cambia
Pues la interacción cambia la forma de una o de ambas proteínas, lo que transmite una señal. Este tipo de señalización es especialmente importante en el sistema inmunitario, en el que las células inmunitarias usan marcadores de superficie celular para reconocer las células propias, que serían las células que pertenecen al cuerpo, y las infectadas por patógenos. Pues esto sería todo de mi parte, espero que les sirva de algo la información y muchas gracias por su atención.